Bienvenidos chicos y chicas a la última clase de comprensión de lectura preuniversitario popular Antumap. No se pongan tristes, vamos a seguir en contacto. Para comenzar, como siempre, ¿con qué ánimo llegan al inicio de esta clase? No se pongan tristes. Aprendimos mucho, practicamos, desarrollamos las habilidades de la prueba, la pasamos bien entre medio, comentamos, a veces hablamos hasta de política, de todo. Así que a no ponerse tristes, ha sido un año lindo, sobre todo los que están presentes se han mantenido constantes en su conexión, así que nada, no se pongan tristes, felicítense a ustedes mismos, a ustedes mismas, por todo su trabajo, su esfuerzo, su perseverancia, y les va a traer frutos de seguro. Easy dice el número 7. Excelente, Easy, me alegro. ¿Murió Luis Dima? Oh. Sí. Johnny dice número 1, estoy llorando. Yo número 2. Ahora yo estoy como el número 3 tratando de hacer un trabajo. Oh, ánimo, Sofía, ánimo. Hoy día no trabajo, así que, o sea, no trabajé, mañana tampoco, así que estoy feliz. ¿La oferta y modalidad de los frenillos o no? Ahí, sobreviviendo, más o menos. Yo diría que hoy día es como un 4, como para graficar todo lo que pasó esta semana. Ay, no, ay, no. Ánimo, ánimo. Queda poco, queda poco. Sí. Génesis Sí, número 5. queda poco, pero queda menos para la PSU. Sí, pero la Chan, PSU chan. va a estar fácil, es un trámite la PSU, hemos practicado mucho. Sí, yo creo lo mismo. Sí, para darla con confianza, ¿no? Bien, retomemos entonces donde lo dejamos el día de ayer. Les mandamos toda nuestra energía, nuestro ánimo, nuestras ganas. Motívense chicos y chicas, queda poco, aprovechen, disfruten, descansen antes de la prueba y en la prueba relajados, relajadas, porque les va a ir excelente sí o sí. Me quedo con el número 8 también. Vamos a ver. Bien, ayer estuvimos viendo el texto, llegamos hasta el texto 3, sí, hasta el texto 3, y nos quedamos en la pregunta 38. Creo que llegamos hasta la 38, sí. Continuamos entonces, chicos y chicas, desde la pregunta 39. Ahí la FED les dice que lleven destacador, agüita, y por lo que leí hay que llevar 3 mascarillas a la prueba. Una puesta, obviamente, y 2 mascarillas de recambio, ya para que sepan. Bueno, además de su carnet, obviamente, lápiz, goma, agua y ojalá un destacador. Súper. ¿Qué dice la pregunta 39, Sofi? Dice, la idea fundamental que surge de los versos transcritos en el tercer párrafo del texto es, ¿cuál pusieron ahí? Ahí había que ver la idea fundamental que Baudelaire expresaba en esos versos. La D puso la Isi. La A puso el Johnny. Uy, está distinta. La polémica de esta pregunta. Sí, igual sigue como al mismo hilo que todas las otras preguntas. Lo que decía Baudelaire sobre los poetas, donde él ponía a los poetas, ¿ya? Pero ahí la correcta era la C, que tenía que ver con la posición privilegiada, que Baudelaire le sitiaba, como dice, la alternativa a los poetas, que era una apreciación personal. Por ejemplo, la A, la fama que alcanza el poeta, la fama no tiene que ver mucho como con el reconocimiento de, que él pueda tener, como los poetas, sino como la veneración, más o menos. O sea, no, la,
Ay, que me olvidó la palabra. Como la posición que él decía que había quemado. Y, no sé, pues, pucha. Y la Isi puso la D, sí, que la veneración que el pueblo, porque no era, pues, los versos no tenían que ver con lo que decía el pueblo, sino con lo que decía el mismo Baudelaire, su misma apreciación. Por eso estaba mal. Exacto. Si vamos al poema, ¿no es cierto? Habla de el lugar que se le guarda al poeta. Eh, Podíamos inferir de que era un lugar después de que murieran, porque hablamos de una fiesta eterna. Eh, entonces, aquí no estaba metido el pueblo, no era que el pueblo valorara a los poetas, tampoco era que los poetas fueran famosos, eh, tampoco es como una, ¿cómo se llama? Como una veneración, y tampoco habla de una alegría que producen las personas el quehacer del poeta. Ese pequeño fragmento, ¿no es cierto?, esa estrofa del poema, nos apuntaba más que nada al lugar que se le guarda al poeta. Bien, nos sale el lugar. Por lo tanto, nos quedamos con la marca textual de lugar y lo asociamos con la alternativa C, del sitial, el sitio que se le guarda al poeta en la vida eterna, digamos, ¿ya? Por lo tanto, sobre todo por el sitio, cuando se refiere a un lugar, nos apuntaba a esta marca textual del lugar. Nos quedábamos con la alternativa C. Vamos con la 40, Fer. Ya. 40. ¿Qué podemos inferir entonces de la lectura del texto? ¿Qué pusieron en esta pregunta? O estaba muy difícil, o quizá era más fácil. Isidora dice que B. Johnny también dice B. Luis también. Génesis. Sí, consenso general en la B. ¿Alguna otra Ese que hayan comentario, puesto para descartar? el comentario del puse esa por poner nomás, ¿era a esta pregunta o a la anterior? No, de la anterior. Ya. Bien, en esta, a pesar de que era inferencia, veo que hubo harta, la encontraron fácil o al menos no, nadie pone que se equivocó. Mm, Bueno, había varias marcas textuales, obviamente la sensibilidad, qué parte de la realidad aborda en su poesía. Eh, También lo vimos como en el ejemplo de París, cómo describía París Baudelaire, también lo veíamos en el texto. Por lo tanto, podíamos inferir eso. Las otras alternativas estaban un poco exageradas, encuentro. Eh, no, como que la otra alternativa no había ninguna que nos invitara a caer fácilmente en ella. Sí, era la B. No, nada que descartar. Estaba reconocible que era la B. Voy yo con la 41. 41 dice, en el primer párrafo se hace referencia preferentemente a, cuando nos sabemos que este es un encabezado de síntesis, una síntesis del primer párrafo. ¿Qué pusieron en esta chicos y chicas en la 41? ¿Por cuál se inclinaron? Luis, Isi, Génesis se inclinaron por la A. Johnny también la A. Yo también me incliné por la A. La especial sensibilidad que posee el poeta para captar y transmitir la realidad que lo rodea. Básicamente, como también habíamos visto en una pregunta anterior, el primer párrafo nos daba las características que poseían los poetas. Por ejemplo, una percepción especial de cuanto lo rodea, algo que el común de los hombres no percibe y lo transmite de un lenguaje que nos hace sentir revivir, ¿no es cierto?, nuestros sentimientos extinguidos.
Por lo tanto, la alternativa más correcta era la A. Hablaba de la sensibilidad especial que posee el poeta para transmitir, para captar y transmitir la realidad que lo rodea. Básicamente eso hablaba. La E igual me intentó de convencer. Las revelaciones insólitas que es capaz de transmitir el poeta con su lenguaje. Sí, podíamos caer ahí, ¿no es cierto? Quizás la palabra que nos descarta más aquí son revelaciones. No son cosas que estén como escondidas o que sean como ignoradas. O sea, son como cosas que son ignoradas, que la gente elige no ver. La mayoría de la gente prefiere ver lo bonito y algunos poetas ven lo feo, o en otros casos al revés. Cosas feas, los poetas pueden encontrar la belleza en cosas feas. Esa es como la especial sensibilidad que nos hablaba el primer párrafo. Y también, claro, aquí nos habla más de la capacidad de transmitir con el lenguaje del poeta, pero el texto también habla de la capacidad de percibir la realidad que tiene el poeta, y eso queda fuera de esa alternativa. La alternativa E nos habla de cómo los poetas transmiten cosas insólitas con su lenguaje. Sí, es verdad, se menciona, pero esa alternativa no nos incorpora la otra mitad del párrafo, que es la capacidad de los poetas para percibir la realidad de forma distinta y luego comunicarla. Eso sí, lo de comunicarla sale en la E, pero no nos manifiesta lo primero, que es la capacidad de captar la realidad que posee el poeta y también transmitirla. Esas eran las dos principales características que se daban sobre los poetas, así que nos quedábamos con la alternativa A. Excelente. Por aquí la B la descartábamos porque no es solo transmitir los sentimientos de sus semejantes, sino toda la realidad. La necesidad del poeta de producir un impacto emocional tampoco se menciona que sea una necesidad, es más bien como un talento. Y la C era como un poco hippie la alternativa, tampoco estaba muy para caer ahí. Nos quedamos con la A. Súper, ese fue el texto 3. No estaba tan difícil, encuentro el texto 3. Vamos con el texto 4. Texto 4. Texto 4, por lo que vemos al tiro, podemos inferir de que es un guión de una obra de teatro. Tenemos las marcas entre comillas, ¿no es cierto?, que nos dan la información de las acciones que realizan los personajes. Tenemos los personajes, como el orden de los diálogos de los personajes, con el nombre del personaje, 2 puntos, y su diálogo, ¿ya? Por lo tanto, rápido, y también nos dice que es una escena, así que ya podemos saber de qué es parte de una obra de teatro. Tiene título, si no me equivoco, En la puerta del horno, un fragmento de En la puerta del horno. Y vamos con las preguntas. ¿Qué dicen las preguntas? Van aquí. Las preguntas nos preguntaban por 43, ¿qué conflicto se presenta en el fragmento leído? Esa va a ser entre identificar y evaluar, como que es un conflicto bastante obvio, por lo tanto yo lo inclinaría para identificar, de las habilidades más sencillas, pero igual hay que coemitir el juicio de cuál es como la pelea del fragmento, qué conflicto, qué roce qué oposición de fuerzas están en este fragmento. 44, ¿qué quiere expresar Cleto cuando cuestiona el lugar en el que se sitúan? Esta pregunta será de la habilidad de la segunda habilidad, donde tenemos que darle un sentido a una frase en particular, ¿no es cierto? No nos dice la frase entre comillas, pero es de la de transformar, de darle un sentido, de darle un sentido al por qué Cleto cuestiona el lugar en que se encuentra. 45, según la escena, es correcto afirmar que tenemos una pregunta ¿cómo se llama? Una pregunta textual, una pregunta de identificar. 46, ¿qué se entiende del segmento Mi mujer me dijo bruto con motivo muy fundado y lo vengo a comprender cuando han pasado 13 años? Otra pregunta de, ¿cómo se llama? De la segunda habilidad de relacionar.
De interpretar, eso, interpretar, darle un sentido, interpretar qué quiere decir con esa frase. Gracias, Sofía. 47. ¿Cuál de los siguientes refranes se relaciona con la actitud del padre hacia el noviazgo de la hija? También una habilidad de interpretar. Tenemos que interpretar la actitud del padre y transformarlo en un refrán. También nos habla de relacionar, por lo tanto tenemos que relacionar esa actitud con uno de los refranes que nos presenta. Esas eran las preguntas del texto 4. Vamos con la lectura. ¿Repartimos personajes? Ya. Ya, ¿qué personaje quieren? Ya, yo quiero ser Miguel. Ya, Ya, yo, Cleto. ya, yo Juliana, entonces. Ya. Vamos. Voy a leer el título primero. Dice, Cleto, Miguel y Juliana. Esta última sale corriendo y se precipita en brazos de Miguel. Oh, mi amada Julianita. Miguel, mi bien adorado. ¿Cómo? Habráse visto, niña. Muy enojado y separándonos. En mi casa tal escándalo y en mis barbas. ¿Cómo es eso? Papá, Don con suma Cleto. extrañeza. Ah, lo mismo. ¿Qué diablos? ¿Habráse visto igual cosa ni entre los pueblos malayos que en presencia de su padre de una niña tal abrazo? Papá, Don Cleto. Amiguito, váyase usted por mal año antes que haga un estropicio con usted y no vuelva. ¿Estamos? Pero, Váyase o le rompo, levantando una silla, la crisma de un silletazo. Miguel, espera, papá. A Miguel que se iba. Escúchame por los santos, colgándosele al cuello. Vaya, habla pues. ¿No dijiste a tu hija hace poco rato, Juliana, te doy permiso para que des un abrazo a tu novio? Bien, ¿y qué? Admirado. ¿Y qué? Que no se lo has dado y que en lugar de venir con ese respeto innato que al padre deben los hijos, hace un momento has llegado para abrazar a Miguel y has formado aquí un escándalo. No, hija mía, no, el permiso no lo di yo para tanto. Pues abrazando a Miguel del permiso no he abusado. pero si yo soy su novio. ¿Acaso se están burlando? Furioso. Nada, papá, es la verdad. En burlas no hemos pensado. ¿Estamos aquí o en Prusia, estupefacto, o en la China, o en el Cairo, o en el Japón, o en Turquía, o en el infierno estamos? No encuentro, papá, motivos para que estés tan pasmado. Pero niña, que no me dijiste acaso que hablara. Sí, con mi novio. Pues con tu novio hablé, ¿Cuándo? no hace mucho. Pues entonces, ¿por qué estás tan admirado? ¿Por qué? Porque no es Miguel. Esto sí que me ha gustado. ¿Y quién es? Julián, El otro. Ay, papá, frescos estamos. tú estarás, que lo que es yo estoy que me lleva al diablo. Pues ya sabes que es Miguel. ¡Qué equivocación! Zapazo, agarrándose la cabeza, de pronto se endereza y dice con tono de triunfo, mi mujer me dijo cuando han pasado 13 años. No, mi mujer me dijo bruto, con motivo muy fundado, y lo vengo a comprender cuando han pasado 13 años. ¿Y cómo la componemos? Sencillamente, a ese trasto de don Julián se le dice que tú te has equivocado. Jesucristo Señor nuestro. ¿Se aprueba? Papá, Aprobado, dando un gran suspiro. ¡Que viva el señor Don Cleto! que vivas, papá, 1000 años. Bravo. Excelente. ¡Qué interpretaciones! La mejor lectura, la embarró. De hecho, están llamando de los premios Oscar que salimos nominados. Mejor guión de teatro. Bien, no sé a quién le toca. Creo que a la Fer, la pregunta 43. Ya, voy entonces con la 43.
¿Qué conflicto se presenta entonces en el fragmento que acabamos de leer? ¿Qué pusieron? Génesis y Luis dicen que A. Yo creo que en esta pregunta había una que era como un buen distractor. Y era la... Isidora dice que puso C. Sí, la correcta es la A. Sí, y yo de hecho iba a decir que el distractor era la C. Sí, la C estaba bien. ¿Por qué no es la C, Fer? Porque no es que Cleto se niegue como porque sí al romance, sino que lo que hace que se niegue es que se equivocó. La equivocación es lo que está detrás de la negativa. Entonces, por eso era un súper buen distractor, porque claro, decía que como que daba las, no sé si decirle causa secundaria, pero lo que viene después de la equivocación, pues que es la negativa. Claro, la primera parte del guión, esa es como la gracia, ¿no es cierto? Que le dice como, oye, ¿por qué te estás dando un beso con otro? Y la Juliana como, ¿cómo otro si este es mi novio? Pero ¿cómo va a ser tu novio? Y no sé qué. Y claro, pasaba de que justo, no sé, Juliana seguramente le dice, papá, va a venir mi novio a pedir mi mano hoy día en la tarde, ya bacán. Y viene justo Julián. Llega así como, hola, ¿sabe qué? Ah, usted ya, bien, venga, pase. Y don Cleto se equivoca, le da la mano a otra persona, después llegan los dos y es como, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Por qué se están comiendo entre ustedes y te vaya a casar con otro? Es como, ya, ven. Y ahí se dan cuenta que la embarró don Cleto. Por lo tanto, claro, no es el conflicto que don Cleto se niegue sin razón. De hecho, el texto termina, el guión termina con Cleto dando el apruebo, la aprobación a este romance. Por lo tanto, la alternativa C al final se descarta sola. El final del texto termina con don Cleto apoyando el romance entre Juliana y Miguel y reconociendo su equivocación al comprometer a Juliana con Julián, que llegó ahí como, no sé, apareció, pidió la mano, se la dieron, pero al final no era correspondido. Bienvenido, Juan, no se preocupe por la demora. Nos quedamos con la alternativa A entonces. Lo que pasó en el conflicto era que don Cleto se equivocó y comprometió a Juliana con otro Julián que llegó así, no sé qué, apareció nomás, y casi la hace, pero no le salió. Vamos, Sofi, con la 44. Ya, esta dice, ¿qué quiere expresar Cleto cuando cuestiona el lugar en el que se sitúan? ¿Qué, cómo se sentía Cleto en medio del conflicto? ¿Qué pusieron ahí? Luis puso la E, enojo al presenciar la porfía de su hija. Isidora la D, la C. También está peleada esta pregunta. Ya, aquí la respuesta correcta era la D, de sorpresa al no comprender lo que sucede entre Juliana y Miguel, cuando los ve que se están abrazando, como que no entiende, se sorprende al ver que no es con Julián con el que se está abrazando y por eso se queda como descolocado. Y la E no es, yo la descartaría porque dice la porfía de su hija y no creo que tenga que ver mucho con eso como con que la haya desobedecido. Como quizás estaría enojado porque anda como con más de un hombre. Por eso. Y pusieron otra que no La me C. acuerdo. Ya, la C dice extrañeza por la forma de demostrar los sentimientos de la juventud. Extrañeza no creo, yo la descartaría por eso, porque no es que se cuestione o lo que está haciendo le encuentre como raro, sino que uy, como que le causa sorpresa y no comprende muy bien por qué lo está haciendo, debido a que se había equivocado.
Claro, Parece en que la la... C, en la C también habla de los sentimientos de la juventud. Ah, Y eso se está agrandando un poco. Aquí tenemos ujú. la forma de expresar los sentimientos de una pareja, no de toda la juventud del mundo. Por lo tanto, es una alternativa más amplia que lo que vemos en el texto, ¿ya? Básicamente aquí obviamente nos íbamos al texto, buscábamos dónde Juan, o sea, dónde Cletos mencionaba esto, ¿no es cierto? Que es aquí, ¿no? En esta parte. Eh, y en esta parte, Cleto todavía no entiende que Miguel es el enamorado y no Julián, por lo tanto todavía no entiende lo que está pasando. Y por ahí nos quedamos con el marcador que es que no comprende. Cleto no entiende por qué su hija está besando a otro hombre que no es su novio. Todavía no está enojado, pero lo que más domina es la sorpresa. Por eso nos quedamos con la D. No es que estuviera tan enojado, y tampoco es por la porfía de la hija, no es que la hija como que el Cleta les dice como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué se abrazaron? Y ellos se separan. No es que ellas se queden abrazados y que él como que desobedezca al padre, ¿ya? Así que nos quedamos con la alternativa D. Voy con la 45. La 45 era una pregunta textual. Según la escena, es correcto afirmar que. ¿Qué pusieron aquí? Teníamos 1, Juliana reacciona con furia ante la torpeza de su padre. 2, Miguel actúa extrañado y pasivo ante Cleto. Y 3, Cleto accede a las solicitudes de su hija. Aquí puso la D, el Johnny, o sea, el Luis, perdón. Génesis también puso la D. Muy bien, aquí obviamente descartamos rápidamente la 1. Juliana nunca reacciona con furia, sino que todo el rato dice como, pero papá, papá, por favor, papá, pero nunca como que se enoja, sino que está todo el rato como pidiendo, por favor, papá, no, no te desubiquís, ¿cachai? Como, eh, por lo tanto, en esta, la correcta era la alternativa D. Muy bien, chicos y chicas. Miguel, el novio, o el novio verdadero, sí actúa extrañado y pasivo. La verdad es que él habla súper poco en ese tramo de la obra, no habla mucho, y también como que tampoco es como que reacciona así como, pero Don Cleto, ¿qué está haciendo? No, nada. Es como que se ríe todo el rato y en el fondo cacha que Don Cleto la cagó y no, no mete mucho la cuchara, no, no participa tanto de la discusión. Y al final del texto, Cleto sí accede a las solicitudes de su hija. Vemos que el texto termina con Juliana diciéndole a su papá de que tiene que decirle a Julián que no, que se equivocó, que no se va a casar con Juliana, porque ya tenía otro novio que era Miguel, y el papá lo aprueba. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa D. Cleto sí accede a las solicitudes de su hija, y Miguel no participa mucho, incluso tiene un aparte. Yo justo falté esas clases de género dramático, no sé si lo explicaron en la parte que es cuando un personaje habla con el público. Se da su voz, pero su voz no es escuchada por el resto de personajes de la obra. Es como lo que hace Malcolm cuando habla con la cámara, que habla con la cámara estando dentro de la escena, pero se entiende que él habla con el público y que el resto de personajes no lo escuchan. Ese es el aparte dentro del teatro, cuando una persona habla directamente como con la cámara, con el público, con el receptor, entendiendo que el resto de personajes no va a escuchar. Por lo tanto, Miguel se mantiene bastante pasivo y extrañado frente a la actitud de Cleto. Así que nos quedamos con la D. Vamos con la 46. ¿A quién le toca? ¿A la Sofía o a la Fer? A la Fer. A Ya, mí. Fer. Vamos. Ya. La 46. ¿Qué se entiende del segmento Mi mujer me dijo bruto con motivo muy fundado y lo vengo a comprender cuando han pasado 13 años? Entonces, ¿qué nos quiere decir ese fragmento de la obra? ¿Qué ¿Qué pusieron pusieron en aquí? la 46? Isidora dice B. Luis, Génesis y Johnny también B.
¿Hay alguien que haya puesto otra alternativa? Todos B. Sí. Sí. Me encantó esa frase, me siento muy identificado. Sí, la verdad es que las otras alternativas no estaban muy descartables, no es que la esposa lo despreciara, no es que su matrimonio estuviera en crisis, no es que él se sintiera bruto por 13 años, sino que era bruto y recién 13 años después lo vino a entender. Y tampoco apuntaba a características de la mujer de Cleto, obviamente apuntaba a que don Cleto se equivocaba a menudo, por eso le dicen que es un bruto y lo viene a entender recién 13 años después. Un poquito lento el caballero, sí, como que le tiran un insulto y entiende 13 años después. Vamos, Sofi, con la 47. Ya. En esta pregunta nos piden interpretar y darle un sentido a la actitud del padre hacia el noviazgo de su hija y tenemos que relacionarlo con un refrán que nos ponen ahí. ¿Cuál pusieron ustedes? Pucha, y no descartaste ninguno. ¿Cuál puso Luis? Isidora y Jenny pusieron la B. Génesis también. Luis puso la E. Ya, ahí la respuesta correcta era la B. No hay peor sordo que el que no quiere ir y que tiene que ver justo con lo que dice la pregunta anterior, que estuvieron por 13 años también diciéndole que se había equivocado. Ah, no, espérense. Y con la hija, la hija le decía cada rato que era una equivocación, que ese era su verdadero novio y no Julián, y después se va resolviendo el conflicto, pero tiene que ver con eso el refrán, que el Cleto se niega a escuchar lo que le dice la hija. Y bueno, la E no es porque dice más vale casarse que no abrazarse, que no tiene mucho sentido eso con lo de la hija porque como que esa dice que no, como eso tiene que ver como con asegurarse, una cosa así. Sí. Sí. Bueno, Luis, pero tiene que leer los refranes. Claro, lo más importante, Luis, bueno, todas las preguntas es entender el encabezado, entender qué nos están preguntando. En este caso nos preguntan cuál es la actitud del padre frente al noviazgo de la hija, cómo se pone don Cleto al principio, y luego traducir esa actitud, esa forma de enfrentar el noviazgo con uno de los refranes establecidos. Entonces, no se frustre, sino que para la próxima cuando sea que se frustre, relaja, cuenta hasta 10 y lee de nuevo el encabezado. En el encabezado nos preguntan por la actitud del padre hacia el noviazgo de su hija. Y claro, don Cleto al principio como que se enoja al principio, queda como confundido, no entiende mucho, pero tampoco como que quiere entender, y le dice como, papá, pero no me diste permiso para abrazar a mi novio. Sí, ya, pues entonces estoy bien, dice Juliana. Y el papá, no, aquí no, no puede ser, ¿cachai? Entonces como que al principio no la escucha, no la escucha y no la escucha. Hasta que Juliana le dice como, papá, mi novio es Miguel. Y es como, ¿qué? Y recién como que se pega el tejazo. Entonces, claro, él al principio no quiere oír y como que está ciego en lo que él cree. Así que nos quedamos con la alternativa B. Los otros refranes no iban mucho al caso. Y eso, esa era la última pregunta del texto 2, 3, 4, 5. Texto 5. Vamos con el sexto. No, este es el quinto. Ahora vamos con el sí. Ahora el quinto, verdad. Vamos con el quinto texto. ¿Qué dice el quinto texto? Los ojos que miran, tiene un título, los ojos que miran. No hay diálogo, una estructura bastante normal, y nos dan el autor y la fuente, la revista El Sábado de Patricia May.
¿Qué preguntas habían en este caso? Teníamos solamente 3 preguntas en este texto. El objetivo comunicacional del texto anterior es fundamentalmente, nos piden el objetivo, el propósito del texto, que es lo que busca transmitir, comunicar. Profe, ¿habían preguntas piloto en este ensayo? Sí, habían preguntas piloto, pero como es un modelo antiguo de 80 preguntas, al final no vamos a utilizar, o sea, las preguntas de pilotaje las vamos a incluir igual en el cálculo del puntaje, porque vamos a calcular sobre 40 preguntas. La pregunta 51 dice, de acuerdo con el tema, el texto anterior puede clasificarse como, nos apunta a una pregunta de evaluar. Evaluar en qué área, en qué tipo de disciplina se categorizaría, se clasificaría el texto. Tenemos que evaluar, coemitir el juicio de qué disciplina podría ser este texto. Y la 52 nos dice, según el texto anterior, el ser humano puede ver y crear la realidad a partir de... Sabemos que cuando nos remiten al texto es una pregunta de identificar, una pregunta textual, la respuesta va a estar textual dentro del párrafo. Así que tenemos que fijarnos por cómo el ser humano puede ver y crear la realidad, a partir de qué. Ese es el texto. Vamos con la lectura, chicas. Comienzo yo, luego la Sofi, luego la Fer. Ok. Súper, vamos entonces. Los ojos que miran. Hace años aprendí que la realidad tiene que ver más con los ojos que miran que con ella en sí misma como una realidad objetiva. Esta idea está siendo sustentada por las corrientes que estudian el fenómeno del conocer desde las ciencias humanas y biológicas. Sin embargo, es importante que entendamos cómo, en lo concreto y cotidiano, ello nos puede cambiar la vida y la de nuestros seres queridos y relaciones. Comencemos diciendo que la mirada que se ha sensibilizado a la belleza descubre belleza donde nadie la ve. Los ojos que se afinan con la inteligencia la ven hasta en las piedras. Los que miran con alegría la encuentran en los detalles diarios. Los que miran con amor ven amor en cada gesto. Así también los ojos que miran desde la crítica y la amargura se sintonizan con ella y ven intenciones oscuras y actitudes deplorables hasta en los días de pleno sol. Las circunstancias de la vida pueden ser interpretadas desde la rabia, la envidia, la injusticia y o el sentido, desafío y oportunidad que ellas nos generan, porque toda situación, por dura que sea, es una oportunidad de aprendizaje, de expansión a nuevas experiencias que desafían nuestra capacidad de responder, de encontrar sentido, de salir adelante. Incluso las condiciones que podrían generarnos bienestar lo harán solo si estamos abiertos a vivir esos momentos como tales. Podemos transformar las situaciones aparentemente más afortunadas en un infierno con una actitud negativa, con una cerrazón frente a la posibilidad de disfrutar. Una crisis o ruptura de pareja, una enfermedad, lo que se nos hace duro, doloroso o difícil, nos conecta con nuestra fragilidad. Nos permite ver y concienciar aspectos desconocidos de nosotros mismos. Nos hermana con los demás, nos sensibiliza, nos hace trabajarnos, nos obliga a ir más allá de nuestro estado actual. Nos impulsa a hacernos preguntas sobre el sentido y la razón de nuestras vidas. Desde esta visión, esos trances constituyen una oportunidad que nos puede traer, si así lo enfocamos, apertura, plenitud. Al relacionarnos con los demás, podemos enfatizar la mirada sobre sus defectos, o lo que nosotros consideramos defectos, sobre lo que nos molesta o irrita, o podemos hacerlo sobre aquello que nos nutre, encanta y divierte. En este sentido, con nuestro enfoque de las personas y las situaciones, creamos belleza o fealdad, gracia o desgracia. Podríamos entonces sostener que si queremos introducir cambios de fondo en nuestra vida, tenemos que cambiar el lente con que la miramos.
Para ello, necesitamos desarrollar la capacidad de distanciarnos, desapasionarnos, tranquilizarnos en relación con nuestras vivencias, la capacidad de reflexionar y preguntarnos si acaso ese es el único modo de interpretar o ver la situación. Es preciso querer liberarse de lo que nos oprime o hace sufrir y estar dispuestos a ponernos en duda, a considerar otros puntos de vista, a integrar visiones que nos dan sentido. Súper. Ese era el texto 5. Sí, texto 5. Vamos con las preguntas, chicos y chicas. ¿A quién le toca? A ti, Sofía, ¿no? Sí. Se enojó Hice la la Sofía. última por allá. Ya dice, el objetivo comunicacional del texto anterior es fundamentalmente ¿cuál era el objetivo o la función de este texto que la emisora nos quería entregar? Génesis dice la B. ¿Qué más? ¿Qué más? Isidora igual. Y ahí, correcto. La 50 era la B. Promover la autoayuda porque a cada rato nos invita a trabajar sobre nosotros mismos y nos da como consejos de mirar nosotros y así. Y eso tiene que ver con la autoayuda. ¿Alguien que haya puesto otra alternativa para descartarla? Yo, por ejemplo, pensé harto en la C. Como que, no sé, estaba entre la B y la C. Al final, no sé, me distraje y puse la C, que obviamente no está bien. Más que nada, creo que porque no trata tanto de informar sobre hechos, como que no son hechos concretos lo que habla el texto, son como posturas. En el fondo, son más opiniones, opiniones bastante ciertas, ¿no es cierto?, de que si uno anda como enojado, encontráis que toda la gente está enojada también. Si tú estás feliz, veis puras cosas alegres, como que uno con su propio switch interpreta la realidad como uno se siente. Por lo tanto, eso no son tantos hechos, no creo que sean hechos, son como, No, como reflexiones. claro, nos invita promueve la autoayuda, nos invita a reflexionar y darnos cuenta de que con nuestra actitud vemos y entendemos la realidad según lo que estamos sintiendo. Por lo tanto, nos promueve la autoayuda, invita a reflexionar con qué mirada, con qué ojos miramos y con qué realidad se construye a partir de esa mirada. Por lo tanto, nos quedamos con la B. Creo que el otro ejemplo, la otra alternativa no estaban buenas, la verdad caí infantilmente yo en la C, pero era la B. Vamos con la 51, Fer. Ya, 51. De acuerdo con el tema, el texto anterior puede clasificarse como, aquí dato freak, este texto ya lo habíamos leído en clase. Alguna vez fue un ejemplo. Johnny dice que D. Génesis también dice D. Nicole se inclina por ¿Hay la alguien que haya A. puesto otra No, alternativa? la Isi puso la A y Nicole también la D. Sociológico o psicológico. ¿Cierto? Sí. La correcta era la D, psicológico. Sí. ¿Por qué no sería sociológico? ¿Por qué no sociológico? La sociología es como el estudio de las culturas, de las sociedades. En este caso, más que cómo es la sociedad, cómo construye la realidad la sociedad, apunta a una reflexión personal. Por eso nos quedamos más con lo psicológico. Es una postura, una actitud que uno toma al mirar la realidad y que con esa actitud personal uno transforma lo que ve. Uno ve, pasa mucho que uno como que escucha lo que quiere escuchar. No sé si le ha pasado como que, ¿qué? ¿Mañana no trabajo? No, que mañana salimos normal a las 5. Como que uno escucha lo que quiere escuchar. Y eso es básicamente lo que nos dice este texto. Por lo tanto,
más que ser un análisis de toda la sociedad, de cómo la sociedad construye la realidad, es como uno de forma personal, nuestra propia mente, con nuestros ojos, con nuestra mirada, construimos la realidad que vemos a partir de nuestra actitud. Por lo tanto, es un texto netamente mental y no tanto de las culturas, las sociedades. Pasa mucho eso, como que uno escucha lo que quiere, como que uno escucha lo que quiere y en verdad no era. Pero bueno, así la vi. Sofi, la 52. No, te toca a ti. Ya, yo la 52. 52, según el texto anterior, pregunta textual, el ser humano puede ver y crear la realidad a partir de, ¿qué pusieron aquí? ¿Cómo? ¿A partir de qué el ser humano puede ver y crear la realidad? A partir de sus vivencias, de su inteligencia, de su capacidad de reflexión, de su disposición personal o de su comunicación con el entorno. Génesis e Isi se inclinaron por la D. ¿Qué pusieron los y las demás? En la 52. Claro, en el colegio dicen, mañana salimos temprano y no escucha, mañana no hay clase. No hay clase toda la semana, pero no, solamente me dijeron que salíamos 15 minutos antes. Luis puso la A, las vivencias que posea. En este caso, Génesis e Isi están en lo correcto. Es la D, y tiene que ver con lo que menciona en el texto, que es la disposición personal que uno adopta. Si uno está feliz, ve cosas felices. Si uno busca la inteligencia, la va a encontrar hasta en las piedras. Si uno, no sé, como que menciona varios ejemplos así, en donde la disposición personal que uno toma es cómo las cosas uno las encuentra, cómo uno ve a partir de cómo nos sentimos nosotros mismos. Por lo tanto, el texto apuntaba muchas veces a la disposición personal. Las vivencias, las experiencias, ¿no es cierto?, nuestras anécdotas, nuestro conocimiento del mundo, no es lo que va a ver y construir la realidad, sino que va a ser la disposición personal que uno adopte. Obviamente, si es que se me acaba de morir mi perro, voy a estar triste y no voy a ver nada feliz, pero no tiene que ver tanto con esas experiencias, sino con la disposición personal que cada uno adopta, ¿ya? Así que, en este caso, no hablaba el texto de las vivencias, hablaba de la actitud, de cómo uno se enfrenta a la vida, a cómo uno mira, si uno mira desde la felicidad, desde la inteligencia, desde el amor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, depende de la disposición personal y no tanto de las vivencias, de las experiencias. Nos quedamos con la D. Súper, esas eran las 3 preguntas del texto 5. Vamos con el texto 6. El texto 6, ¿qué nos decía el texto 6? El texto 6 hablaba de la prehistoria, la aparición del hombre, y bueno, un texto sin título y medianamente largo. Vamos con las preguntas. La pregunta 54. Al final del fragmento, el emisor menciona la astronomía, la arqueología y la geología. Esta pregunta debe ser de propósito comunicativo. ¿Para qué mencionan esas disciplinas? ¿Qué es lo que busca hacer el emisor mencionando esas disciplinas? La pregunta 55. Tenemos la pregunta 55. Nos dice, en el quinto párrafo del texto leído se afirma que el arte rupestre, sabemos que cuando nos piden qué es lo que se afirma, es una pregunta textual. ¿Qué es lo que se dice en el quinto párrafo sobre el arte rupestre de forma textual? 56. En el segundo párrafo del texto leído se afirma que las actuales montañas y cordilleras, también, que se afirma sobre las montañas y cordilleras en el segundo párrafo. 57. En el primer párrafo se menciona la invención de la escritura como un o uno. Entonces, también, yo creo que también es de propósito comunicativo o de identificar el por qué o para qué
se menciona la invención de la escritura en el primer párrafo. 58. Los párrafos quinto y sexto del texto leído hacen referencia. Esta pregunta es de síntesis local. Nos pregunta de qué hablan, a qué se refieren los párrafos quinto y sexto. Y la 59, de la lectura del segundo párrafo, se concluye que es un verbo de preguntas de inferencia. Esas eran las preguntas. Teníamos 6 preguntas en el texto. 6. Vamos con la lectura. Ya, comienzo yo. Vamos con la lectura del texto 6. ¿Qué dice? La prehistoria es algo más que un periodo anterior a la invención de la escritura. Hay que buscar una explicación más sólida. Antes de la escritura existían la industria, agricultura, propiedad de la tierra, guerras por conservarla, comercio y también astronomía, rituales religiosos, un relativo progreso, clases sociales, navegación. Apenas conocemos su lenguaje, aunque hoy, gracias a la filología comparada, se está estructurando la prehistoria del lenguaje. Dale, Sofía. Ay, me quedé pegado. Sí, un poco. Párrafo 2. Dice, sí. Discuten los sabios si el hombre había ya aparecido sobre la Tierra en el periodo terciario, cuando los grandes mamíferos sustituyen a los grandes reptiles y cuando se producen colosales movimientos de la corteza terrestre que dan al mundo su configuración actual, con sus Andes, sus Alpes, sus Pirineos, su Himalaya. Otro hecho no menos apasionante que el de la al menos aparente unidad del Paleolítico lo constituye el hecho de que América fue poblada desde Eurasia, es decir, parece ya muy cerca de demostrarse contra las doctrinas del poligenismo que América fue poblada desde fuera de América. Siempre ha existido entre los sabios de todos los tiempos, se apoyen o no en la Biblia, la creencia en un posible origen de la humanidad en el Viejo Mundo. Mayor certeza se tiene de la aparición del hombre en el periodo cuaternario, que coincide con un periodo de intenso frío, época glacial, en que parte de Norteamérica y el norte de Europa estaban ocultas bajo un espeso casquete de hielo. El primer mensaje que nos ha llegado de ese hombre del periodo glacial es el arte rupestre, representando animales de caza, bisontes, elefantes, gacelas, en el cual no se debe ver una simple expresión artística, sino un intento de dominar la naturaleza a distancia, o sea, un arte mágico. El efecto a distancia era lograr que el bisonte se pusiese a tiro del cazador, tras haber pintado la imagen del animal. Pero después de ponerse a tiro, si por casualidad se presentaba, había que cazarlo. Esto era objeto de otra técnica que ha dejado vestigios materiales, puntas de flecha de sílex, hachas, cuchillos y también arpones. Cuando el cazador se enfrentaba a morsas o grandes peces en la época llamada magdaleniense, en que parece haber existido en España y Francia el predominio de una etnia esquimal. Los arpones y demás instrumentos de hueso del período magdaleniense, junto con su arte rupestre, que produce verdaderas obras maestras, son el único mensaje material que nos ha llegado de la vida de aquellos hombres remotos. Los enormes casquetes de hielo que cubrían la parte norte del hemisferio boreal, cuyos glaciares llegaban hasta Francia, montañas del Cantábrico y Canadá en América, entran en fusión en una fecha que se sitúa aproximadamente hacia el 5000 a.C. Se produce entonces un diluvio universal que inunda enormes extensiones de tierra y del cual dan testimonios no solo la Biblia, sino todas las tradiciones de los pueblos del mundo, en América, en Asia. No es el lugar para entrar en discusión sobre las innumerables polémicas que ha suscitado este grandioso hecho. Lo importante es, precisamente, reconocer que fue un hecho y no una leyenda, que ha sido comprobado por la astronomía, la arqueología prehistórica y la geología. Excelente. Ese era el texto
número 6. Vamos con las preguntas. Ahora sí, Sofi. Ya. Dice esta. Al final del fragmento, el emisor menciona la astronomía, la arqueología y la geología. ¿Cuál pusieron aquí? ¿Por qué el emisor nos planteó estas ciencias? En el último párrafo era esto. Isidora puso la D. Dice, declarando que estas han comprobado un hecho que para muchos tiene carácter de leyenda. ¿Ya? Génesis puso la B. Y las otras que pusieron la D. Ya, bueno. En esta, la correcta era efectivamente la D, porque utiliza estas ciencias para decirnos que algo que se cree como leyenda, estas ciencias ya las han comprobado. Y la B dice, afirmando que estas ciencias han iniciado innumerables polémicas en torno al grandioso fenómeno del diluvio universal. Eso, no es que hayan iniciado polémicas, sino que ellas se centran en la comprobación de los hechos, no en los debates ni nada de eso. Por eso la D es la más correcta. Claro, en este caso la astronomía, arqueología y geología se mencionan como ciencias que comprueban, que dan por comprobado que el diluvio universal fue un hecho concreto y no una leyenda de la Biblia y de otras religiones. Eso, para eso nos la muestran, es como el recurso de apelar a la, ¿cómo se llama? Apelar a la figura pública o a un personaje que sabe mucho sobre el tema. Como en este caso menciona esas tres ciencias o disciplinas para decir disciplinas que han comprobado el diluvio como un hecho concreto, histórico, y no como una leyenda. Para eso se menciona. Vamos con la 55, Fer. 55. En el quinto párrafo del texto leído se afirma que el arte rupestre 1. Cumplía una función mágica. 2. Utiliza como motivo los animales de caza. Y 3. Fue usado por el hombre primitivo para dejar un testimonio de su presencia. ¿Qué pusieron en la 55? Yo creo que hay una que es sí o sí. ¿Cuál? La de la función mágica. Sí, ¿no es cierto? Esa sale muy textual. Johnny dice B, Génesis E. Me perdí algunas respuestas. Y si Johnny la ve. Sí. Bien. En este caso ya dijimos que la primera es que sí o sí, ¿no es cierto? En el quinto párrafo se menciona el arte rupestre como un arte mágico. Además, también dice que se representa animales de caza como bisontes, elefantes y gacelas. También sale textual que utiliza como motivo los bisontes, elefantes y gacelas. Así que la 2 también era correcta. En cambio, que el arte rupestre haya sido usado por el hombre para dejar un testimonio, aquí ya nos encontramos con que obviamente los primeros hombres no utilizaron el arte rupestre para dejar un testimonio para el futuro, para decir aquí estuvimos, Juan estuvo aquí. No lo usaron para eso, lo utilizaron para atraer a los animales y tener mejor caza. Las herramientas, como dice Génesis, claro, las herramientas sí nos dejan un testimonio, pero también es que tampoco es que ellos hayan querido, intentado dejar un testimonio, como hacer una estatua para el futuro, para que la gente del futuro las vea. No, ellos simplemente estaban cazando y en eso dejaron pinturas y dejaron herramientas de caza por ahí. Pero no es que hayan buscado transmitir su presencia a los demás seres humanos del presente. Entonces, no se utilizó para eso, no fue para dejar un testimonio. Por lo tanto, nos quedamos con la 1 y la 2. Era la B. Voy con la 55, que dice la 56, perdón.
La 56 nos pregunta en el segundo párrafo se afirma que las actuales montañas y cordilleras, ¿qué es lo que se afirma textualmente en el segundo párrafo sobre las montañas? Son resultados de cambios geológicos, se formaron en la era en que desaparecieron los reptiles o surgieron en el periodo en que apareció el hombre. ¿Qué pusieron aquí, chicos y chicas? Vamos al segundo párrafo y vemos qué se afirma sobre las montañas. ¿Qué es lo que se afirmaba de las montañas? Discuten los sabios si el hombre ya había aparecido sobre la Tierra en el periodo terciario, cuando los mamíferos sustituyen a los reptiles y cuando se producen movimientos de la corteza terrestre que dan al mundo su configuración actual con sus Andes, Alpes, Pirineos e Himalayas. Bien, aquí ya tenemos que saber de que los Andes, Alpes, Pirineos y Himalayas son montañas. Y estas montañas ocurren gracias a movimientos colosales de tierra, de la corteza terrestre. Por lo tanto, sí nos menciona que son cambios geológicos, movimientos de la corteza terrestre son cambios geológicos. También se nos señala de que estas montañas y cordilleras están en la época en que los mamíferos sustituyen a los reptiles. Pero no se sabe con ciencia cierta en qué momento apareció el hombre. Parte el párrafo diciendo de que discuten los sabios si el hombre ya había aparecido sobre la tierra en este momento. Es decir, no saben, no están seguros si el hombre ya había aparecido en este periodo. Por lo tanto, no, las montañas surgieron, pero no se sabe si es que el hombre ya estaba en la tierra o no. Así que nos quedamos con la 1 y la 2 nuevamente. Otra vez es la alternativa B. Y por eso no era la E, porque eso era como la única como cosita como engañadora esta pregunta, en que no se tiene certeza de si el hombre había aparecido en la Tierra durante el periodo terciario. Lo que sí se sabe es que en ese periodo los mamíferos sustituyeron a los reptiles y surgieron las cordilleras, pero no se sabe si el hombre ya existía sobre la Tierra en ese momento o no. Vamos con la 57, Sofía. Ya. En esta nos preguntan específicamente del primer párrafo sobre la invención de la escritura, porque ¿a qué se ve que nos mencionan este momento de la historia? ¿Qué pusieron ahí? ¿Con cuál alternativa se quedaron? Isidora puso la E. La E. Ya, sí. Esa era la respuesta correcta porque con eso se delimita esos dos periodos de tiempo, cuando termina la prehistoria, y nos sirve como punto para empezar un nuevo periodo. Y las otras no estaban bien descartables, así que está más fácil. No sé si alguien puso otra. Quizás la B, que también apuntaba a lo mismo, como separar dos periodos de historia, pero, o sea, dos periodos, dos periodos históricos, pero claro, la B nos habla de que separa la prehistoria en dos. Y no, sabemos por historia, por la pseudohistoria también, de que la prehistoria termina cuando se inventa la escritura y desde ahí en adelante empieza la historia, y antes es prehistoria. El texto apuntaba un poco que durante la prehistoria igual había algunos avances tecnológicos, científicos, culturales, entonces que no era suficiente solamente la invención de la escritura como ese punto culmine de la prehistoria para empezar la historia, pero que bueno, ya se podía saber que al final de la prehistoria igual habían avances científicos, culturales. Vamos con la 58, Fer. 58. Los párrafos quinto y sexto del texto leído hacen referencia a... ¿Qué pusieron en la 58?
Esta pregunta se refería específicamente entonces al párrafo número 5 y 6. Isidora dice B. Johnny también dice B. Génesis dice A. ¿Hay alguien que haya puesto otra alternativa o estamos entre la A y la B? Luis dice, puse D. Ya. Dale, Fer, ¿por qué la B y no la A o la D? Ya, si volvemos al quinto y al sexto párrafo, nos damos cuenta que en el quinto párrafo nos hablan de esta idea del arte mágico de los mensajes, que era el arte rupestre, y también del motivo que tenía. Y después, en el sexto párrafo, lo que hacían era como ahondar en esta como idea de arte mágico y del arte rupestre, y además nos daban como algunas características de esta época magdaleniense. Entonces, después ahí, como destacó el Gonzalo, nos dicen que los arpones y demás instrumentos de hueso del periodo magdaleniense, junto con su arte rupestre, que produce verdaderas obras maestras, son el único mensaje material que nos ha llegado de la vida de aquellos hombres remotos. Entonces, si nos fijamos en las alternativas, la alternativa A hace referencia a el arte primitivo y las técnicas para construir armas. Si se dan cuenta, si bien habla del arte primitivo y de las armas, no es que solo remita a las técnicas para construir las armas, sino que también nos dice, cazaban morsas, cazaban esto otro. En la alternativa D, creo que era la otra. Sí, en la D nos dicen características del arte del periodo glacial y a las armas y técnicas de caza del hombre primitivo en el periodo siguiente. Acá lo mismo, las armas y las técnicas de caza no era a lo que remitía como más específicamente ambos párrafos, sino que lo que hacían estos párrafos era darnos cuenta de que el arte, las herramientas y las armas son un testimonio de la presencia del hombre en la tierra. Más allá de que nos describan cada una de estas actividades, lo que hacen es decirnos, ok, esto otro, y además esto nos dicen que ya había presencia del hombre en este periodo. Entonces, no sé si queda claro, pero creo que ese es el punto relevante, que nos diéramos cuenta que todas esas cosas apuntaban a la presencia del hombre en este periodo. Exacto, tanto el arte como las herramientas, las armas, son lo que nos quedó de la presencia como para atestiguar la presencia del hombre en la tierra. Para descartar la D no habla mucho de las características del arte, habla del objetivo, para qué usaban el arte, pero no nos dice grandes informaciones sobre las características del arte en sí, sino más de su objetivo. Y también, por lo que yo entendí, son del mismo periodo, no son de periodos diferentes, sino que en el mismo periodo los primeros hombres dibujaban animales para atraerlos de forma mágica y cuando llegaban los tenían que cazar, por lo tanto son del mismo periodo, no de periodos diferentes. Respecto a la A, no nos habla sobre las técnicas para construir armas, como por ejemplo decir que, no sé, cortaban rompían las piedras con otras piedras para hacer puntas de flecha, no nos dicen el cómo construyen las armas, sino que las nombran más. Entonces no nos dan las técnicas para construir armas, no es que uno lea este texto y después ya sepa construir armas de piedra, no, nos dice que son testimonios de la presencia del hombre. Por lo tanto, por ahí estaba la mayor, ¿cómo se llama? Marca textual para encontrar la alternativa correcta. Apuntaban los dos párrafos al testimonio de la presencia del hombre. Tanto el arte como las herramientas nos dejan huella
del hombre. Voy con la 59 rápidamente para alcanzar a terminar este texto. La 59 nos preguntaba por una inferencia del segundo párrafo. ¿Qué pusieron aquí, chicos y chicas, en la 59? Easy puso la E. Las grandes transformaciones geológicas y ecológicas coinciden con la aparición del hombre en la Tierra. Johnny puso la C igual que Génesis. Bien, en este caso la E se descarta por lo mismo. No sabemos si el hombre ya había aparecido en la Tierra en el periodo terciario. Parten diciendo que no se tiene claro, los maestros, o no sé cómo lo dice, dudan, no están seguros si el hombre ya había aparecido en la Tierra cuando hubieron estas grandes transformaciones que generaron la aparición de las montañas y que coinciden con la desaparición de los reptiles por los mamíferos. No se sabe si el hombre ya estaba vivo en ese momento, por lo tanto, era un distractor la alternativa E. En el caso de la C, sería la alternativa correcta. No se sabe con certeza la época en que el hombre apareció sobre la Tierra. Así partía el párrafo segundo. Discuten los sabios si el hombre ya había aparecido sobre la Tierra en el periodo terciario. Es decir, que los sabios, los más estudiosos, no saben cuándo apareció el hombre en la Tierra. Se tiene una mayor certeza de que aparecen en el periodo terciario, o sea, en el periodo cuaternario, perdón, aquí. Pero en el terciario no se sabe si ya había aparecido el hombre ahí. Por lo tanto, eso es lo que se puede concluir. No se sabe con certeza, los sabios aún están discutiendo si es que el hombre ya estaba en el periodo terciario. Excelente, chicos y chicas. Vamos a dejar la revisión y las clases de lenguaje hasta aquí. Esperamos que hayan aprendido mucho durante el año, que les haya servido como preparación para la PDT. Estamos seguras de que les irá excelente a todos y todas. Nosotros les vamos a subir las claves de este modelo ahora mismo y van a calcular su puntaje con esta escala de acá, porque en el fondo este ensayo lo hicimos de 40 preguntas, ¿ya? Así que les vamos a subir las claves para que vean las últimas preguntas de los últimos textos, de los últimos 3 textos, y cuando vean cuántas buenas tuvieron, lo calculan con esta escala de puntaje de 40 preguntas, ¿ya? Eso, chicos y chicas, ahora podemos llorar porque es el adiós. La despedida. Es un hasta pronto, ¿no? Un hasta pronto, sí, eso sí. O sea, ojalá no los veamos de nuevo de Ojalá prueba, no necesiten matricularse el próximo año. Esperamos que a todos y todas, sobre todo ustedes, como les hemos dicho, que están hasta el final conectadas, estamos seguras que les va a ir excelente. Así que nada, como siempre, la PSU es una prueba de paciencia. Traten de no ponerse nerviosos, duerman, descansen bien antes de la prueba y lean los textos con tranquilidad, buscando marcas textuales, leyendo las preguntas antes. Como siempre, bueno, todas las estrategias que hemos aplicado durante el año, ¿cierto? Traten de hacer los textos más cabezones, los textos que les parezcan más difíciles, más desafiantes al principio, y dejan las infografías, los textos con diálogo, los textos más divertidos, por decirlo, para el final, que ya la mente está más agotada, entonces necesitamos algo más refrescante, por decirlo. Eso, muchas gracias a ustedes, chicos y chicas. Gracias Mati, Liz y Johnny, Génesis. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias Lucas, gracias Luis por participar, por conectarse, por mandar las respuestas en el chat, por motivarse y no tener vergüenza, ¿no es cierto? Los errores, como hemos dicho harto, son más momentos de aprendizaje que para echarse a morir. Así que siempre, de cada momento, de cada error, es un momento de aprendizaje. Revisen sus preguntas incorrectas, les vamos a subir la resolución también, para que sobre todo las preguntas que se equivocaron vean por qué se equivocaron, qué idea tenían que haber captado, cuál era la marca textual que estaba ahí para apoyarse, etcétera, etcétera. Eso, un gran abrazo, gracias por todo, chicos y chicas. Sofi, Fer, para que se despidan ustedes igual. Ay, sí, le mando toda la seguridad del mundo para que se puedan enfrentar a esa prueba con confianza nomás de que va a salirles todo súper bien. Y cualquier cosa que igual nos hablen, que por correo les podemos dar ayuda
con ese maldito mundo de la universidad. Eso. Sí, chiquillos, o sea, nada, reafirmar lo que decía Gonzalo, yo creo que sobre todo los que se han estado conectando ahora hasta el último, tengan la seguridad de que si le han puesto empeño, si se han conectado, si han estudiado de verdad, la prueba es paciencia y ejercitar. Traten de leer cosas cortas, de preguntarse cuando estén leyendo así como, oye, entonces, ¿qué quiere decir? Y quizás no presionarse tanto en este último tiempo, ya si les queda algo, de verdad, tómenlo con mucha relajo el último periodo y tengan la seguridad y confianza de que les va a ir bien. Y si no, no es el fin del mundo. Así que mucha tranquilidad y éxito en todo lo que se viene. Eso, ha sido un placer hacerles clase, estuvo muy divertido, nos reímos harto. Me dio pena. Gracias por prender las cámaras como despedida, chiquillos, chiquillas, se agradece mucho. Y nada, reafirmar eso, la prueba de PSU les va a ser como un trámite, es paciencia, nos hemos preparado harto, así que mucha confianza, mucha seguridad, no tener miedo, relajados, relajadas, con paciencia, leyendo los textos, ocupando todas las estrategias que hemos usado a lo largo del año, les va a ir excelente a todos y a todas. Eso. Gracias, profe, muchas gracias. De nada, un Que les gusto. vaya súper. Eso, chicos y chicas, un gusto, nos vemos, les mandamos mucha suerte, descansen y No sé qué duerman les bien digo. antes de la prueba. Cuesta decir adiós, como que no quiero cerrar. Ya, show. Ya, chicos y chicas, que estén muy bien, nos vemos. Mucha Nos suerte. Chau, chau. vemos. Que les vaya bien, súper, súper. Chao, chao.